Hola, te quiero dar la bienvenida a este podcast titulado Caminando Juntos, el podcast donde la idea es que en conjunto podamos aprender, compartir nuestras historias, desaprender y desmentir estigmas o prejuicios que suelen existir acerca de temas relacionados con la salud mental, con la finalidad de crear una comunidad de apoyo y comprensión, saber que no estamos solos ni solas y que hay personas que probablemente han pasado por situaciones parecidas a las nuestras, con quienes podemos compartir experiencias. A través de este podcast, nuestro objetivo es compartir, dialogar e inspirar a cada persona que nos escucha a cuestionar los estigmas a su alrededor. Acompáñanos en este emocionante recorrido mientras caminamos juntos hacia un futuro donde la salud mental sea una prioridad y donde ninguna persona tenga que enfrentar sus desafíos sola. Estamos aquí Claudia Acevedo, Maricruz y Berenice Bernal. Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante. Nos encontramos aquí con Maricruz, pero en esta ocasión como la invitada de nuestro podcast. Y bueno, les voy a contar un poco sobre ella antes de dar la bienvenida y pues que ella se presente, pero ella tiene una licenciatura en educación especial en el área de trastornos de la audición y el lenguaje. Tiene una maestría en educación inclusiva y actualmente es inspectora de educación especial en San Pedro Garza García y Santa Catarina en el estado de Nuevo León. Tiene múltiples cursos relacionados con la inclusión y también ha tomado un diplomado sobre el fortalecimiento de las mujeres hacia un liderazgo político impartido por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Además de esto, Maricruz tiene un canal de YouTube y un podcast titulado Memorias Colectivas y Más, en donde se tocan temas educativos y temas diversos. Bienvenida, Maricruz. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias, Claudia, y saludos a quienes nos escuchen o nos vean. Bueno, Memorias Colectivas y Más, un espacio para escucharnos durante y después de la pandemia, es pues un esfuerzo que se hizo cuando inicia la pandemia y estábamos con la inquietud de aprender a comunicarnos, de reencontrarnos desde otros espacios, ya que estábamos pues guardaditos en las casas. Y los primeros videos, digamos que son enfocados a, por ejemplo, a cómo programar una reunión en Zoom, que antes pues nadie sabía de qué era el Zoom. Relata también la experiencia de una directora de un CAM, de cómo comunicarnos, cuánto nos cuestan los datos, cómo enlazarnos, o por ejemplo, un video de una secundaria que hizo cerca de 40 grupos de WhatsApp para interactuar con los alumnos, etcétera, ¿verdad? Así comenzó el canal y luego fuimos metiendo temas de inclusión educativa, de educación superior, temas más de tema cultural, de tema indígena, temas de conexión a internet, de teatro, de cursos de zapoteco, de diseño universal, de la educación a distancia en una experiencia multigrado, de poetas, de escritoras indígenas, de colectivos feministas, de autismo, de protocolos de prevención y detección en abuso sexual, etcétera, en Nuevo León, y uno que otro también sobre los nuevos textos del nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Uno por ahí también citando un texto, Reflexiones de una ciudad que a veces quiere irse, que es un poemario. Y pues bueno, básicamente el canal fue eso, un esfuerzo por reencontrarnos que nació en pandemia. Pues qué interesante, Maricruz, y qué diverso, porque podríamos decir que es un canal educativo, pero es un canal cultural, pero es multicultural. Y por ahí hemos visto videos sobre teatro, sobre zapoteco, o sea, un tema muy diverso, pero al final que todo forma parte del conocimiento y del crecimiento como seres humanos, ¿verdad? Y pues también quisiéramos cruzar cómo es que nosotros vemos
la salud mental y cómo la conectamos con tu canal, porque al final la salud mental es un tema de todos y para todos. No es un tema que sea exclusivo para cierto público, es un tema que debe de ser como el respirar, ¿verdad? Un tema normal. Así es. Bueno, en un principio, por ejemplo, fue como herramental. Por ejemplo, el de programar una reunión en Zoom, porque había mucho estrés, mucha tensión sobre lo desconocido. Pues de la nada ya éramos migrantes los docentes del espacio, ya la escuela, que es un espacio que se creó desde hace 100 años y que hemos de alguna manera habitado en conjunto con los estudiantes, ya se cerró, no existió. Entonces eso estaba causando mucho estrés y pues una manera de tratar yo de aportar fue eso, o sea, haciendo un espacio. Algunos videos los tengo públicos, otros los tengo privados y luego ya los usaba con mi zona y por ahí capacitábamos y así por el estilo, pero pues el tema es que el tema cultural y el tema de la educación inevitablemente siempre va a estar unido al de la salud socioemocional, ¿verdad? Y cómo también es lo importante la conexión, ¿verdad? Porque como estábamos en pandemia, ese canal también era como el medio de seguir estando juntos sin que se perdiera esa, como ahorita, ¿no? Que estamos viéndonos ojo, o sea, cara a cara, ¿no? Sí, así es, y además era un medio económico porque, por ejemplo, la comunidad educativa podía ver un video desde Facebook y no gastar datos, a diferencia de otro tipo de recursos, digamos. Entonces le fuimos sacando como potencial. Ya después también aprendí a hacer lo del podcast y la mayoría de estos videos también están en Spotify. Y pues bueno, la idea es usar las herramientas, ponerlas a disposición de las personas y pues ahí está. Igual si alguien que nos escuche tiene un tema que quiera platicar, pues me escribe a maricruz75@gmail.com y lo aprovechamos, porque el chiste es de guardar memorias, pero a la vez crear memorias nuevas y recuerdos nuevos interesantes. Ay, qué lindo. Y cómo veré, podríamos también relacionar la importancia de crear esos recuerdos, ¿verdad? Y crear esas situaciones que ahorita que pones en la mesa, si alguien quiere aportar un tema, pues a lo mejor es un tema que pudiera ser desconocido para algunos y que ya le va a dejar algo. ¿Tú qué opinas ahí, Veré? Sobre la diversidad, pues puede ser que tal vez algún tema sea algo lejano para mí, pero pues al final de cuentas el hecho de que existan prejuicios sobre ese tema puede ser que impacte negativamente en la salud mental de alguien más. Entonces, pues en esta ocasión vamos a hablar específicamente como de este tema que mencionaste, que trabajaste en tu tesis, y pues también nos gustaría relacionarlo con la parte de los estigmas y prejuicios. Muy bien. Bueno, mira, como parte de la maestría en educación inclusiva, justamente esta semana pasada presenté mi tesis, que es fortalecer la educación básica a distancia desde un enfoque inclusivo. En ella intento compartir la idea de que la educación es un espacio que tendría que ir más allá de la misma escuela, porque si no lo entendemos así, la misma escuela podría ser una barrera para los alumnos y sobre todo los alumnos pues post pandemia. Porque es importante salvar la educación entre muchas otras áreas, porque es un espacio que nos ayuda a desarrollar habilidades socioemocionales. Entonces, una persona que se vea privada del derecho a la educación se va a ver también privada de la oportunidad de desarrollar habilidades, competencias de tema socioemocional, y le va a afectar en su autoimagen, en su autoestima, en su interacción con los demás, en su capacidad de formar parte de su comunidad, de resolver conflictos, etcétera. Entonces, es para mí muy relevante. Si me permites compartir pantalla.
es para mí muy relevante pues sensibilizar al respecto de ese tema, ¿verdad? No sé si, Ya. si quieres que te platique el contexto. ¿Sí? Sí, Mira, esta tesis hace mucha relevancia a la reflexión sobre el futuro porque, dadas las condiciones actuales, pareciera que el futuro en realidad es un privilegio. Bueno, sí, el futuro en realidad sí es un privilegio, pero no debería de ser un privilegio para algunos cuantos. Tiene que ser algo que sea alcanzable para todas las personas independientemente de la condición que estén enfrentando. Y por eso inicio con esta frase. Una vez diseñado, el futuro ya no es para siempre, sino que necesita ser montado y desmontado continuamente. ¿A qué voy con eso? A poner sobre la mesa la idea de que las soluciones que antes nos pudieron haber funcionado o más o menos funcionado, necesitamos como que revisarlas. ¿Cuál es el antecedente? Pues que en pandemia México es el país que estuvo cerrado en sus escuelas por más tiempo. Al menos de los países evaluados fue el que duró más tiempo y llegó al grado que la misma UNICEF le decía a México, ya abre tus escuelas, ya todos regresaron y tú no has abierto. Mira, aquí estoy compartiendo, por ejemplo, la gráfica del estudio del Estado Global de la Educación de la OCDE 2021. México es el que está aquí en el extremo de la izquierda. Si te fijas, todos los otros países, Turquía, Lituania, Israel, Austria, Finlandia, Francia, Bélgica, España, Noruega, Nueva Zelanda, todos los que están aquí ya habían regresado a la escuela y México seguía. Este estudio cerró el 20 de mayo del 2021, sin embargo, México continuó en esa situación por más tiempo. Esta es la gráfica final. México estuvo cerrado 400 días, que equivale a 5 veces lo que Inglaterra o Alemania, o a 8 veces lo que Finlandia o Francia, o casi 9 veces lo que España. ¿A qué equivale haber tenido cerradas las escuelas tanto tiempo? Pues a que 25 millones de niños mexicanos, que equivale a 5 veces la población total de Finlandia, o el 29% de la población de Alemania, o la mitad de Inglaterra, bueno, 25 millones de niños estuvieron con educación a distancia. Pareciera que estoy cuestionando que estaban cerradas y la verdad es que no estoy cuestionando eso. En realidad, lo que yo quiero visibilizar es ¿y cómo pudiéramos mejorar esta educación mientras las escuelas están cerradas? ¿Por qué? Porque inevitablemente eso va a suceder. Durante la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia creo que se pueden rescatar dos aspectos. Uno, que hubo una visión reduccionista acerca de que el sistema educativo era el único responsable por resolver la situación que se estaba presentando, y por el otro, la vigente hasta ahora, que es una narrativa post-pandemia enfocada solo en remediar. Entre la pandemia y la post-pandemia ya van ahorita 1000 días. Ya pasaron 1000 días desde que se cerraron las escuelas. Y yo considero que es bastante importante, bastante urgente que México se replantee esa situación por sus características. Por ejemplo, aquí tengo el mismo comparativo de países de hace un rato, pero ahora en función del territorio. México, en población, México es de los 10 países más poblados del mundo. Equivale a 22 veces Finlandia, a 14 veces Suiza, a 2 veces Inglaterra o a 1,5 Alemania. Por dar un ejemplo, ¿qué significa esto? Que México, por su población, es un país complejo. Y si se nos viene una siguiente emergencia, pues evidentemente México va a tener mayores dificultades que otros países para solventarla. Si nos vamos al tema de territorio, pues México ocupa el 14º lugar en el mundo en territorio. Equivale a 15 veces Inglaterra, imagínense, 15 veces Inglaterra, o 5 veces Alemania, o 3 veces Francia, nos habla también de un nivel de complejidad alto. Entonces, ¿qué problema busca trabajar esta tesis, esta investigación? Pues, antes de pasar al problema, esta frase sintetiza toda mi investigación. Por primera vez entendemos de forma concreta que el aprendizaje no está limitado a las aulas ni a los edificios escolares. Esta es una frase de Humberto Rodríguez del 2020, tuve la fortuna, además de que fuera mi asesor de tesis y es colaborador de la UNESCO, y pues esto resume todo.
O sea, por primera vez nos damos cuenta de que la educación tiene que ir más allá de las aulas. Entonces, ese fue el problema de la investigación, pues que el sistema de educación básica solamente está diseñado para trabajar de forma presencial, y el planteamiento que se hizo fue desde un enfoque sistémico. Un exosistema, un mesosistema y un microsistema, y el objetivo pues era ofrecer una propuesta de elementos que nos ayudaran a cómo fortalecer el acceso y la participación en esta modalidad de educación. Si me permites, sí. Ahí nada más quisiera hacer una reflexión, ¿no? Porque por ahí las estadísticas mencionan que ahora ya han ocurrido suicidios, al menos en Nuevo León, en la población infantil. La persona más pequeñita, pues alguien de 7 años. Entonces, al ahorita escuchar los números y el tamaño de la población educativa que se quedó sin acceso a ese lugar donde socializaba, interactuaba y demás, pues también me pongo a pensar que toda esa población, aparte de la afectación emocional, pues es una población muy importante en la cual tenemos que trabajar, porque así como se afectó la educación, así también hay afectaciones en otras áreas en la que nos ocupa a nosotros, ¿verdad? Y qué importante que además de todo lo que pasó en pandemia, pospandemia, es como dices tú, no es que ya se acabó. El problema ahí existe y puede repetirse, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a prepararnos? Yo lo que comento es que la emergencia por el COVID-19 sí acabó. Para mí seguimos estando en emergencia por los efectos que va a tener en esta población afectada por el resto de sus vidas, con un peor desempeño académico, con mayores dificultades para acceder a un empleo, con menores ingresos. No estoy diciendo que sea un destino de ninguna manera. Sin embargo, no se puede negar que, por ejemplo, México en el último resultado de PISA salió en el penúltimo lugar y obtuvo lugares que no se habían obtenido desde el 2006. O sea, es real que hay una afectación y obviamente eso va a impactar en la salud mental de las personas, ¿verdad? Entonces, sí, qué mejor que estar preparados para que en el futuro no haya estas afectaciones o sean lo menores posibles. Y ahorita que tocaste las evaluaciones, quisiera preguntarte, ¿va relacionado, aprovechando tu experiencia en el ramo educativo, cómo afecta a un niño o a un adolescente el fracaso escolar? Porque uno pudiera pensar que le afecta en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, me va mal en quinto, pues me va mal en la primaria, pero se acabó. Pero en la realidad, ¿cómo has visto tú que afecta un fracaso escolar? ¿Cómo puede llegar a afectar el resto de su vida u otras áreas? Bueno, de entrada, por ejemplo, aquí planteo que hay que desafiar el concepto de generación perdida. ¿Por qué? Porque a una generación perdida, a lo que se da por perdido se le deja de cultivar, se le deja de cuidar, se le deja de acompañar, y lo peor de todo es que se le atribuye a la persona o al hecho de su situación de precariedad. Entonces, hay que desafiarlo porque, por ejemplo, si hablamos de fracaso, ¿a quién se le atribuye el fracaso? ¿Al sistema o a la persona? Cuando se habla de fracaso, se habla, la persona fracasó. Nadie se pone a ver todo lo que había alrededor que falló. Entonces ya de antemano esa persona ya va cargando algo que no tenía por qué haber cargado, y mucho menos hacerlo sola. Entonces, claro que tiene repercusiones en su autoimagen, en su concepto de persona, en su rol dentro de la sociedad, en sus habilidades sociales, en sus repercusiones económicas, en su creencia de lo que él cree que es capaz, porque si como funciona el sistema te arroja que no llegaste al estándar, pues pareciera que tú no estuviste al nivel, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí en este circulito planteo que, de acuerdo a la investigación, las familias y las escuelas estuvieron pues solas, con una televisión y digamos que libros de texto
sorteando esta situación. Pero la idea es que estén acompañadas para no tener que hablar de fracasos, ¿verdad? Fíjate Porque que la educación es un proceso social. sí. Y fíjate que ahorita que mencionabas que quién fracasó, si el niño o el sistema, me haces recordar, por ejemplo, los factores protectores que van alrededor del suicidio. Así como hay factores protectores, hay que lo detonan. Y a veces creemos que si una persona está pasando por una situación difícil emocional, es por su culpa. Y como sociedad, ¿qué hacemos? Creemos que es su problema, que a lo mejor él se lo buscó, que yo no tengo nada que ver, y está comprobado que tenemos mucho que aportar y que podemos contribuir unos con otros como sociedad. Ahí tú cómo lo ves, Veré. Sí, pues creo que como mencionaba al inicio, pues es importante ver todo, pues no solamente como a la persona o como que esta problemática forma parte de la identidad de una persona, sino ver como todo el sistema y todos los factores alrededor que están ocasionando o añadiendo a esta problemática, pero pues siempre mantener de lado pues esta parte de el problema y la identidad de la persona. Justamente, la primera propuesta que se hace en esta tesis es que abordemos a la educación como un bien común. La educación actualmente es un derecho humano, pero hay una situación, los derechos humanos, quien está obligado a garantizarlos es el Estado. Pero lo que yo estoy planteando desde una reforma a la Constitución es que no solo sea un derecho humano, sino que sea un bien común. ¿Qué cambiaría como un bien común? Pues el nivel de participación social de los que tendrían que estar involucrados en ella. Voy un poquito rápido aquí con la imagen, pero quiero llegar a la idea para que la puedan ver más gráficamente. Permítanme, ya estoy llegando. Ya estoy llegando. La idea es arropar el proceso de la educación para que no esté un niño y una familia solo sorteando, lo que tendría que ser algo que toda la sociedad vayamos amortiguando. Que por ejemplo, eso que al inicio mencionábamos como que parte de este podcast pues es la parte de desaprender, que creo que pues no es necesariamente como lo contrario a aprender, creo que es una parte también fundamental del aprendizaje, pero como también, al menos en esta parte relacionada a la salud mental, pues todos podamos aportar algo a beneficiar la salud mental de otras personas y pues así de la misma forma, pues también todos podemos hacer algo por promover una educación accesible para todas las personas. Y la verdad, Veré, es que se hace mucho impacto. Por ejemplo, como parte de la investigación, entrevistamos a Siwame Mochila, que ustedes ya han trabajado con ellos. Sí. Y ellos eran una asociación que tuvo gran impacto en varias comunidades. Entonces, así como ellos tuvieron mucho impacto, si todos nos sumamos desde nuestro diferente rol o sistema, microsistema, mesosistema o exosistema, al final todos estamos sumando y todos estamos siendo parte del bien común. Mira, aquí en la imagen a la derecha, con diversas reformas a la Constitución, al Plan Nacional de Desarrollo, a la Ley General de Educación y a una gama muy diversa que es viable y posible trabajar, es como una forma gráfica de decir, esta debería de ser la educación a distancia, para que estos niños que estén en el centro con sus familias y la escuela en realidad puedan estar acompañados y que la educación sea una tarea social. Si no hacemos lo que se necesita antes de que llegue la siguiente emergencia, yo la verdad veo un pronóstico muy triste, entre otros factores en la educación socioemocional, porque fue lo más afectado. Se habla del resultado académico que está afectado, evidentemente,
pero aún más creo yo que está afectada la salud socioemocional, la habilidad de los alumnos para comunicarse. Por ejemplo, en preescolar, en mi zona escolar, en una de las UDEI, una de las compañeras de comunicación se dio a la tarea de aplicar evaluaciones en cuanto al lenguaje. Aplicó más de 60 y nada más un niño le salió con un nivel, digamos, a la edad. Todos los demás en rezago. Y tenemos mucho problema en secundaria, por ejemplo, cuando los muchachos se enfrentan a un problema, tienen mucha dificultad para encontrar en ellos mismos la forma de resolverlo. Y cuando hay un conflicto, tienen mucha dificultad también para interactuar entre pares y dialogar. Entonces, evidentemente, todo esto nos afectó mucho la salud mental. Más allá, aparte de la depresión y de las cuestiones de ideación suicida, que el norte acaba de publicar hace poquito, como hace 3 días o 4 máximo, los resultados asociados a PISA, donde pusieron una encuesta y donde los muchachos están hablando de cómo se sienten. Para los muchachos es muy complicado, lo que yo estoy viendo en la práctica, hablar de cómo se sienten, porque a veces ni siquiera identifican lo que sienten y mucho menos logran luego gestionarlo. Entonces es bien relevante que la educación se esté arropando siempre, ya sea presencial, ya sea a distancia, porque es un espacio donde ellos pueden desarrollar esas habilidades. Fíjate que hasta siento así como que, o sea, como que duele, ¿no? Claro. Duele escucharlo, y también es como decir, oye, es que no es como que si yo ya terminé de estudiar, ya, no, como comunidad tenemos que unirnos y poner los medios cada quien, aunque a lo mejor no tengas hijos estudiando, no importa. O sea, las nuevas leyes, los servidores públicos, las instituciones, poner todo a modo, ¿verdad? Claro, mira, a veces se llegan a casos tan agudos que o es depresión, o es estar ausente, o es tener un problema de conducta. Y a veces, por ejemplo, los problemas de conducta, yo veo que hay mucha tendencia como que a querer tomar el niño y ponerlo en otro lugar, así como una pieza de ajedrez, a otra escuela. Cuando no se dan cuenta que si el niño ya trae un problema y luego lo agarras y lo sacas, ya va a tener más problemas porque lo está sacando de su entorno, de sus iguales, de sus vecinos, y ese niño va a ser al rato un adolescente y luego va a ser un joven y luego va a ser un padre de familia que va a ir acarreando situaciones de cómo la comunidad no lo reintegró, cómo la comunidad no le ofreció recursos. Y estoy hablando también pues de las instituciones, ¿verdad? De cómo brindamos los servicios relacionados con salud mental, con qué calidad, con qué supervisión, con qué certificación. Entonces, hay muchas cosas que se tendrían que replantear en el tema de la salud mental. A ver, Maricruz, síguenos platicando de la tesis, porque la verdad que está muy interesante toda la propuesta. Bueno, pues en ella se solicita, antes de pasar a la propuesta, solicito a las personas que desafiemos el concepto de estudiantes de generación perdida. No debe de existir jamás en ninguna etapa de la humanidad personas que se consideren de generaciones perdidas, porque eso significaría que los adultos que estamos no hemos hecho lo suficiente. Otro, reflexionar acerca de que la educación a distancia no fue la enemiga, fue la aliada y va a ser la aliada en siguientes situaciones, y me he cansado de decir que la pandemia nos dio la mejor de las posibilidades. Yo sé que suena mal y yo sé que hubo muchas pérdidas. Sin embargo, la mejor de las posibilidades es que nos hubiera mandado a las casas. No nos mandó a la calle, a un estadio, a un albergue. Nos mandó a nuestras casas, pero la siguiente puede ser peor. La tercera, desafiar el concepto de educación, disociarlo de la escuela. La educación no tendría que ser la escuela es solamente uno de esos espacios, y como ejemplo pongo que después de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes que eran menos población y tuvieron, no me acuerdo ahorita, lo pongo en la tesis, no sé si fue el triple de personas fallecidas. O sea, siendo mucha menos población, tuvieron un incremento muy grande de personas fallecidas, y sin embargo, se tardaron solamente 71 días para crear la ONU.
y después de eso 19 días más y crean a la UNESCO. Entonces, yo lo que estoy haciendo es una especie de llamado a reflexionar a que nosotros los que estamos ahora, somos los sobrevivientes de la pandemia por el COVID-19 y que ya pasaron 1000 días. Esta generación hizo la ONU tan solo unos días después de que acabó la guerra. Nosotros ahorita ya llevamos 1000 días y todavía no se ven cambios significativos que nos puedan prevenir, no solo para remediar, que no estamos remediando todavía, sino para prevenir. Entonces, pues bueno, ese es, digamos que ya luego la propuesta, pues es un sinfín de propuestas y modificaciones desde el ecosistema, por ejemplo, en la Constitución, en los ODS, la Ley General de Educación, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación, un comentario sobre disciplinas, sobre la Ley de Asistencia Social. La asistencia social pudo haber jugado, en mi opinión, un papel determinante durante la pandemia y no se reconvirtió. O sea, yo creo que aquí los ayuntamientos quedaron mucho a deber. Los municipios tienen una obligación de participar en educación que no se reflejó y la propuesta es decirles una orientación o algunos puntos de vista en base a la ley que les pueda ayudar a cómo sí. En el mesosistema, pues en las instituciones, fíjense, CAIPA, que es prevención de adicciones, CAPA también, COMCA, DIF, todos ellos podrían jugar un papel muy relevante en la educación a distancia porque podrían ayudar a que se mantenga la red de estas personas que reciben estos servicios y que estuvieron solos de su escuela y solo de esas instituciones que antes tenían. Entonces, claro está que te va a afectar en la salud mental si pierdes tu comunidad, tu comunicación, tu interacción y aparte el beneficio de los servicios que antes tenían, donde el municipio tiene un papel preponderante. Y bueno, ya en el microsistema, algunas ideas para lo que es el microsistema, la escuela, ¿verdad? Entonces, básicamente, en eso consiste el planteamiento de esta tesis. Quiero comentar algo, si te regresas una hoja, ahí, Ajá. que básicamente estas instituciones pues están en todo el país. Entonces, este podcast, si tú estás en otro estado, si estás en Guerrero, en Yucatán, existen en tu municipio. Y como ciudadano podemos exigir y podemos también solicitar, ¿no? Dialogar, crear los lugares ahora sí que abrir la conversación. Y también estos mismos lugares muchos atienden lo que es la salud mental, ¿verdad, Bere? Porque pues me están recordando la guía. Sí, precisamente, pues estos servicios usualmente están cerca de bueno, en todos los municipios hay, en varias colonias, pero a veces la gente no lo sabe, o tal vez sí conocen del DIF, pero no sabe que, por ejemplo, ofrecen atención psicológica gratuita o a muy bajo costo. Así es. Entonces, yo soy optimista, o sea, yo sé que se puede hacer, de eso tengo certeza y por eso me fui a la ley, a ver qué dice la ley, qué podría aportar la ley, pero también me fui a casos prácticos, a ver cuántos DIF hay en tal municipio, a ver qué dice el Plan Municipal de Desarrollo, a ver qué dice el Plan Sectorial de Educación de Nuevo León, pero todos tienen un plan de educación, todos tienen planes municipales de desarrollo, pero no están alineados. Hay mucha diversidad, hay muchas cosas que son de iniciativa personal y tendría que haber una línea mínima para atender este tipo de situaciones como la educación a distancia, ¿verdad? Y ahí yo lo relaciono al trabajo toda la investigación que se hizo al elaborar la guía de salud mental, que también vimos que hay muchos lugares, pero que cada uno tiene su sistema y no hay una unificación, o sea, es exactamente el mismo problema o área de oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que ha de ser lo mismo en otras temáticas. Sí, si yo después, si me hubiera dado el tiempo o otra investigación, a lo mejor me centraría en, bueno, ¿y cómo se certifica el nivel de calidad de los servicios en salud mental? ¿Cómo se planean o cada cuando rolan de personal? Porque es algo que se menciona ahí, que tendría que haber personal fijo y estable para que no esté uno y luego el otro y que sea
cómo se avalan los perfiles, por ejemplo, ¿verdad? A mí me tocó estar en 3 municipios durante la pandemia, bueno, 3 en una zona y luego 2 en otra. Cuando inició la pandemia me tocó estar en 3 municipios y luego ya avanzada la pandemia me cambié y estuve en otros 2 y pude darme cuenta de cuán diferentes era el funcionamiento de las instancias y constatar tanto en unos como en el otros el gran impacto que tienen estas instituciones en la calidad de vida de las personas y por ello es importante que no solo el sistema educativo tenga una reformulación o una reconceptualización, sino además todas las áreas que están alrededor de la educación y que le ayudan a las personas, ¿verdad? En el proceso. Pues la verdad que todo nos parece muy interesante, pero pues creo que es algo que no es nada más como que podamos escuchar y ya seguir con nuestras vidas, o que pues como dijo Claudia, pues sí es algo muy impactante y que de cierta forma pues ya el saber esta información pues se vuelve también nuestra responsabilidad el hacer algo en conjunto y pues no, no ver la educación como algo que es responsabilidad del gobierno o de alguien más o tal vez de los maestros, sino pues que es un, como decías, es algo social y pues se tiene que fomentar desde la colectividad. Así es, Y, Bere. y bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo dirías que podemos, ya más específicamente ahora sí como con acciones, hacer algo cada quien pues desde nuestra posición? Ok, bueno, mira, eh, ya sea que alguien está en el exosistema, que es la parte, entre comillas, más alejada del niño, bueno, del niño y de cualquier persona, porque todos necesitamos bienestar emocional, ¿verdad? En este caso, digamos, pues de los niños, si eres una persona que crea leyes o que defiende leyes o que hace juicios o que promueve debates o reflexiones o protocolos o políticas públicas, pues desde ahí visibilizando la importancia de fortalecer la educación a distancia para asegurarnos de que ese entorno no se limite a la escuela, sino que sea un entorno donde lo que importan son las personas y las interacciones y se salvaguarda esa salud mental. Pero, por ejemplo, si no estás en el exosistema, pero estás en el mesosistema y trabajas en una institución municipal, estatal, en una dependencia pública, o eres docente, o eres directivo, o haces programas de estudio, pues desde ahí también hay mucho que aportar, reflexionando, simplemente hablando del tema ya estamos aportando. Pero si, por ejemplo, estoy en el microsistema, soy un padre de familia, un maestro, un papá, un abuelito, pues también puedo no dejar de desarrollar mis habilidades. Si soy una escuela, pues necesito saber cómo están mis alumnos, mapear geográficamente, mapear por mi población, con quién necesito variar mi sistema de educación, a quién necesito reforzar, a qué padre puedo apoyar en su desarrollo de habilidades digitales para que el día de mañana que nos venga una situación de emergencia y que nos manden a la casa, como por ejemplo en Guerrero no han abierto las escuelas. Cuando ha habido sismos grandes, también se cierran las escuelas, entonces irnos, irnos involucrando en el tema, ir investigando, ¿verdad? Por lo pronto, eso ya sería una ventaja. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Creo que todo lo que compartiste fue muy interesante y muy valioso sobre todo. Y antes de terminar con este episodio, hay una pregunta que le hacemos a cada persona invitada en el podcast. ¡Ay! Y es que, bueno, en Caminemos Juntos, pues buscamos crear espacios seguros donde las personas puedan hablar abiertamente sobre sus dificultades, y que se sientan cómodas para pedir ayuda si la necesitan, sin, sin miedo a que les juzguen o algo así, y pues sobre todo fomentar una cultura de empatía y de apoyo. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué representaría esta sociedad segura para todas las personas?
en relación con la salud mental y pues también, pues como mencionamos en el episodio de hoy, en la educación. ¿Qué representaría ese espacio seguro? Pues, Sí, sociedad. ah, pues yo creo que de entrada eh, ser nosotros mismos un recurso de los demás, o sea, alguien que pueda escuchar sin juzgar, que pueda acompañar, que pueda pues aportar un momento como de paz, ¿verdad? A lo mejor no podemos solucionar todas las cosas, pero sí podemos acompañarnos mientras estamos en, en los procesos, ya sea como alumno, ya sea como madre de familia, todos podemos pasar por mucha tensión, por mucho estrés. Entonces, escucharnos y sensibilizarnos a ver qué está pasando en la otra persona y ver qué podríamos hacer diferente para ser parte del grupo, del otro. Ok. Y Maricruz, pues muchas gracias también y la verdad que nos dejas así como una papa caliente que no se trata de aventarla, sino como que apropiarnos y involucrarnos, ¿verdad? Sí. Y te quería preguntar ya nada más tu opinión también de esta comunidad que estamos creando, Caminemos Juntos, y cómo crees que puede impactar a los pequeños, a esos pequeños de los que hablamos hoy, que finalmente, pues es el objetivo, ¿no? Que salgan adelante. Pues yo estoy muy emocionada de ver la evolución de Caminemos Juntos, de las personas que se están involucrando en el equipo y de las personas que están interactuando. Me da mucha esperanza de que como sociedad podemos hacer mucho por los demás, que mientras haya personas que donen tiempo o si saben usar un recurso o usar una herramienta digital, que la usen para los demás, creo que hay mucha esperanza para la comunidad. Y a veces uno cree que está aportando y escuchas a la persona y no, la otra persona es la que te está dando y entre todos vamos construyendo visiones. Simplemente las experiencias que he tenido con Caminemos Juntos, escuchar a otras personas de otras poblaciones o de otros puntos de vista dentro de la diversidad de todos los ámbitos, a mí me ha enriquecido mucho y me llama también a no te duermas, haz algo, ¿verdad? Porque hay mucha gente haciendo muchas cosas y todos podemos ser parte de la solución. Todos podemos aportar a las visiones que existen, ¿verdad? Tan diversas, tan Ah, valiosas. gracias. Gracias, Maricruz. Pues muchísimas gracias. Con esto terminaríamos este episodio. Si les gustó y quieren seguir aprendiendo junto con nosotros, les animamos a seguir escuchando este podcast, Caminando Juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, saludos, hasta luego.